Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que atiendan una vez más esta invitación de acompañarme en estos 15 minutos en la palabra. La verdad me siento complacido y muy motivado a seguirlo haciendo. Espero que sea para ustedes provechoso como lo ha sido para mí, siempre lo digo. Eh, Principalmente la motivación es leer un poquito más en el día, utilizar unos minutos del día para considerar la Biblia. Nosotros, los que tenemos la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, eh, la Biblia es parte fundamental para abordar todas las vicisitudes y todas las circunstancias que tenemos en el día a día en este mundo. Por eso creo que la palabra de Dios siempre será el mejor fundamento, y entonces para ti y para mí será muy conveniente leerla y conocer lo que allí está. Estos 15 minutos, que para los que llegan y de pronto ven este video y no han visto los anteriores, estos 15 minutos en la palabra los estamos utilizando para revisar la epístola de Santiago, para mirar lo que allí dice para nosotros. Y siempre lo digo y tenlo presente, la epístola de Santiago es una epístola muy práctica, que nos confronta en todo momento con lo que decimos, de la mano de lo que hacemos, para no ser unos religiosos más, sino realmente evidenciar el fruto de la vida con Cristo, el fruto de Cristo en mí. Ya no yo, mas vive Cristo en mí, dice otro pasaje, otro versículo. Y eso es lo que debemos tratar de hacer, y la epístola de Santiago pues nos confronta como un espejo con esto y nos invita a que seamos honestos y hagamos las cosas como a Dios le agrada y como corresponde. Hoy vamos a mirar el capítulo 3 de Santiago, y quiero que pienses como título de estos 15 minutos en la palabra: el poder de las pequeñas cosas. El poder que tienen las pequeñas cosas. Considerémoslo, meditemos en eso. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú lees, como espero que lo hagas, el capítulo 3 de Santiago con detenimiento, ve a la palabra, subraya, vuelve y lee. Subraya lo que te parezca más interesante, vuelve a leerlo, insisto. Ese es un ejercicio diario que debe ser cotidiano para nosotros, que consideramos la palabra como fundamento de nuestras vidas. Si lo revisas con calma, vas a ver que se exponen durante este pasaje. El Señor utiliza 3 ejemplos fundamentales que quiero compartir contigo en esta hora, y el primero es el timón de un barco. Por ejemplo, el Señor nos habla de un gran barco, pero que es controlado por el timón finalmente. El timón es el que decide y se usa para decidir hacia dónde va ese gran barco, en qué dirección debe moverse. Pero nos hace énfasis la palabra en que es un pequeño timón. Por eso nos invita a que consideremos el poder que tienen las pequeñas cosas en la vida. El otro ejemplo que pone es el freno que se le pone a los caballos, que considerando el tamaño del animal, que ustedes saben que un caballo es un animal grande, el freno, siendo un elemento pequeño en su boca, es el que permite que se controle todo ese gran animal. El pequeño freno es el que decide si para, si se mueve, si va hacia un lado o si va hacia el otro. Pequeño freno, pero con un gran poder, porque controla todo el animal, pensando en el poder de las pequeñas cosas. Y el otro ejemplo que pone la palabra de Dios en el capítulo 3 de Santiago es una pequeña chispa, y podemos pensar en un fósforo, en un cerillo, que es pequeño y podemos sostener en nuestra mano sin problema, pero que si lo soltamos en un bosque podría llegar a acabarlo, incendiándolo todo. Un timón, un freno de un caballo y un pequeño cerillo son los que controlan en sus áreas grandes cosas. Y el Señor lo pone delante de nosotros para que consideremos el poder de las pequeñas cosas. ¿Y hablando de qué? El capítulo 3 de Santiago, de otra pequeña cosa que tenemos en nuestro cuerpo. Yo sé que la mayoría ya saben, algunos ya lo han leído,
Pero justo después de exponer esto, el versículo 5 del capítulo 3 de Santiago dice que así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo. Y hay que tener cuidado de este miembro pequeño del cuerpo. Por eso les digo que la epístola de Santiago es muy práctica. Es evidentemente práctica. Y entonces después de toda esta apología a las pequeñas cosas, al poder de las pequeñas cosas, el Señor pone delante de nosotros algo absolutamente práctico y es nuestra lengua. Y dice que es importante tomar control de la lengua, porque la lengua puede ser como ese pequeño fuego que parece insignificante, pero tiene el poder de acabar con un gran bosque, de incendiarlo todo. En la iglesia, la lengua es la responsable de grandes divisiones. La lengua es la que lleva siempre la bandera de la murmuración por delante. Cuando hablamos del otro, cuando no está, cuando no somos honestos. Y estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la calle. En la calle sería lo normal. En la calle, pues ese es el común denominador. Pero no, esta epístola está escrita para la iglesia, para que la iglesia tenga cuidado del poder de las pequeñas cosas y puntualmente de la lengua. Para que la iglesia refrene la lengua, para que la iglesia controle la lengua, para que tú y yo controlemos la lengua. ¿Cuántas veces hemos murmurado? Y leyendo esto despacio y con detenimiento, tuve que hacer un mea culpa y decirle al Señor: Dios mío, necesito de tu ayuda, porque a veces hablo más de la cuenta y mal también. Y entonces es ahí donde me encanta la epístola de Santiago, porque no se va con rodeos, no da vueltas, es como es nuestro Dios. Él nos dice las cosas, nosotros podemos colorearlas, tratar de disfrazarlas, tratar de confundir, dar vueltas, pero Él es firme, efectivo y directo. Y nos dice: iglesia, tengan cuidado con la lengua, refrenen la lengua, hay que controlar la lengua. ¿Por qué? Porque dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero ¿cuál es importante domar? ¿Cómo es? Consideren lo importante de domar la lengua, porque puede llegar a tener veneno mortal. Dice la palabra de Dios. Estoy leyendo los versos 7 y 8. Con la lengua, ahora el 9, con la lengua bendecimos a Dios nuestro Padre, pero con ella también maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. ¿Y qué es maldecir? ¿Saben qué es maldecir? No es coger a groserías a todo el mundo únicamente. No es proferir maldiciones espirituales extrañas y ultrapoderosas de bum, bum, bum. Maldecir es decir mal. Es utilizar inadecuadamente lo que dices para dañar. O para ponerte por encima de otros. ¿Recuerdas lo que decía en los capítulos anteriores? Que no tengamos a los demás, no hagamos acepción de personas, que no tengamos esas preferencias que no agradan a Dios. ¿Recuerdas? Eso también es maldecir, es utilizar mal lo que dices y lo que digo. Debemos utilizar bien el decir, bendecir, no maldecir, sino bendecir, decir bien las cosas y como corresponde. ¿Cuánto daño ha hecho la murmuración en nuestra iglesia? ¿Cuánto daño hace la murmuración? Alguna vez también con Álvaro meditábamos en la importancia de entender el trasfondo de todo esto, porque en esa conversación con Álvaro aquella vez hablábamos de lo fuertes y estrictos que somos con pecados como la fornicación, el adulterio y otro, el robo, el matar y así de trascendentales. Pero cuán livianos somos con estos pecados que se generan por maldecir, por utilizar mal la lengua. No ponemos a nadie al frente, ni disciplinamos a nadie porque es un chismoso. Y dice la palabra de Dios que
ese pequeño fuego puede llegar a incendiar todo el bosque. Y es importante que tengamos el peso de lo que implica el maldecir. Porque con la misma boca no puede salir bendición y maldición. ¿Recuerdan lo que hablábamos la vez pasada acerca del naranjo que da naranjas? Bueno, la palabra de Dios no utiliza el naranjo, pero sí utiliza la higuera, por ejemplo. Y el versículo 12 dice, hermanos, ¿puede dar aceitunas una higuera? ¿O puede dar la vid higos? No, la higuera da higos, el naranjo da naranjas. Lo que tú hablas debe ser fruto de que Cristo vive en ti y en mí. Lo que hablamos, lo que decimos. No puedes de una misma fuente salir agua dulce y agua salada. La cosa es blanco o negro. ¿Eres del Señor o no? ¿Eres bendición o eres maldición? Así lo pone la palabra de Dios. No soy yo. Yo te invito a que leas el capítulo 3 con calma y repases si lo que estoy diciendo no es la palabra de Dios. Puedes hacer una veeduría. Estoy tan solo compartiendo los pensamientos que Dios pone en el capítulo 3 de Santiago delante de nosotros. Tenemos que ser absolutamente radicales con esto. Nosotros los que decimos que somos de Jesús, tenemos una impronta de una obligación y es ser como Él o procurarlo todos los días. Y la lengua es un termómetro bien importante alrededor de si lo estamos haciendo como corresponde o no. Porque no podemos maldecir diciendo que ahora somos de Cristo. Y entiendo y nuevamente quiero exponer delante de ustedes la idea de que maldecir no significa no solo no decir groserías, es hablar cosas inadecuadas, es hablar mentiras, es hablar de las otras personas sin que ellas sepan lo que estamos diciendo, ser hipócritas. Y yo la verdad que procuro y hacer énfasis en esto porque la iglesia está permeada de esta hipocresía, aquella falsa imagen que se pone delante de las personas y además inadecuada, además matizada con palabras lisonjeras, pero que no revelan la realidad de lo que pensamos en nuestro corazón. No seamos hipócritas, hermanos. La palabra de Dios dice que si tienes algo en contra de tu hermano debes buscarlo y decirlo y tratar de traer esa circunstancia para que sea luz y sea de bendición para la iglesia y no de maldición. La murmuración trae maldición para ti y para la iglesia, para todos nosotros. Es inconveniente y además inconsecuente, porque lo que es consecuente es que yo, que he sido bendecido por el Señor, bendiga a mis semejantes. Tengamos cuidado de la lengua, tengamos cuidado del poder de las pequeñas cosas, el poder de las pequeñas palabras, el poder de eso que no conviene y tal vez tenemos en poco. Por eso la invitación de estos 15 minutos es a que seamos sabios, y vamos a hablar de eso luego, la próxima vez. Seamos sabios y entendamos el poder de las pequeñas cosas. Entendamos que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada a la misma vez, ¿no? ¿Somos bendición? Entonces, como cual, utilicemos nuestra lengua para bendecir. Utilicemos nuestra lengua y todo lo que somos para bendecir y de esa manera marcar la diferencia como una generación diferente, una generación en manos del Dios vivo para bendecir a otros. El Señor les bendiga a todos y nos vemos en el próximo 15 minutos en la palabra. Gracias.